En el tiempo de la colonización, no había caminos. Fueron los españoles quienes iniciaron una ardua e importante labor que comenzó con el detallado estudio de los terrenos. Más tarde crearon villas que distaban una de otra un tiempo promedio de un día de viaje a pies y posteriormente en mulos, lo que pronto se convertiría en el transporte más popular, haciéndose las más famosas las de San Juan de la Maguana y las del Cibao. Los españoles situaban las villas en llanuras y cercanas a los ríos para poder garantizar el suministro de agua. Es por esa razón que rápidamente surge la inquietud de salvar accidentes y grandes crecidas de ríos en tiempos difíciles, ya que es muy común en el territorio caribeño las grandes avenidas de agua que inundan todo a su paso después de una intensa lluvia, adicionándole la natural posición geográfica que le obliga a la Hispaniola a enfrentar los más temerarios huracanes. Para las primeras soluciones a estos inconvenientes, se utilizó de manera artesanal la piedra y la madera, siendo esta última la forma más empleada para salvar un accidente o cruzar la ribera de un río. Las fundaciones de los primeros puentes debemos buscarlas en las principales ciudades fundadas por don Cristóbal Colón, por su hijo Diego Colón y naturalmente por Nicolás de Obando. Es por eso que Santo Domingo debió en algún momento después de la destrucción del puente que construía Rodrigo de Liendo, construir otros puentes que cruzaran el Ozama. Según investigaciones, a nadie consta que para el año de 1870 existiera en territorio nacional puente alguno. Parte de esto nos lo comprueba el viajero e historiador norteamericano Samuel Hazard en su libro Santo Domingo, su pasado y presente. Espoliando nuestras monturas, pronto atravesamos las 4 millas que nos separaban del transbordador con el que íbamos a cruzar el Isabela, un brazo del Ozama, que es el río a cuya orilla se halla Santo Domingo. Nuestra llegada al transbordador no pareció impresionar a los barqueros negros que estaban en la otra orilla, pues no parecieron apresurarse para servirnos con su barcaza, hasta que el enérgico juramento del profesor acompañado de la muestra de un documento oficial y el grito de servicio oficial los sobresaltó y les hizo venir a atendernos. El transbordador era un enorme lanchón plano y su maquinaria consistía en una cuerda. El río tenía aquí más de 50 yardas de ancho. Sus aguas eran clarísimos y corría rápidamente entre orillas cenagosas. Inmediatamente después de cruzarlo, tuvimos que subir por un camino empinado, embarrado y muy quebrado, hasta llegar a terrenos más elevados, donde tomando el camino principal, continuamos nuestro viaje, atravesando constantemente los bosques. Michael Baud nos indica de igual manera en su libro Historia de un sueño que aún para el 1870 no existían carreteras para carretas, caminos carreteros ni puentes. En el mismo tenor, Samuel Hazard revela: los barcos son cargados mediante grandes barcazas y el cargamento se transporta en pequeñas carretas de bueyes, siendo desconocido a nuestra llegada todo tipo de muelle o embarcadero, aunque después se instaló un desembarcadero provisional. Este óleo de Alejandro Bonilla, realizado en el 1868, compilado en el libro de Emilio Rodríguez de Morici, nos indica que sí hubo uno o varios puentes de madera, lo cual pudiéramos suponer era un tipo de puente temporero, prácticamente desechable con cada crecida del temperamental río Ozama. Adicional a ello, José Ramón Abad dice en su compendio geográfico estadístico, el cual realizara para el año de 1882, que el último huracán que ha atravesado la isla fue el día 6 de septiembre de 1883. La dirección de este ciclón fue de noroeste a suroeste, de manera que sus mayores estragos lo causó en las poblaciones de Enriquillo, Barahona, Azua y Baní. Las fuertes estribación de la cordillera central que forman la Sierra de San Cristóbal, sirviendo de barrera al paso del vendaval, resguardaron la banda oriental de la República, que sufrió mucho menos que la región opuesta en que se hallan las poblaciones mencionadas. Sin embargo, en la capital, particularmente en su puerto, hubo que lamentar daños de consideración. La crecida del Ozama fue tan impetuosa que arrastró el puente de madera por medio del cual la ciudad se comunicaba con el Cantón y Pajarito. Este lugar nos sugiere ser el territorio que un siglo después ingenieros modernos usarían para crear los grandes enlaces de Santo Domingo. Un dato curioso es el encontrado en el mapa geográfico enciclopédico realizado en 1907 por A. de Moya,
en el cual se ve una estructura de arcos con grandes contrafuertes y proporciones pequeñas, como si se tratase de un puente pequeño. Será por ello que en la Enciclopedia Dominicana, el doctor Manuel de Jesús Mañona Redondo divide la época republicana de la arquitectura dominicana en 4 períodos, correspondiendo el primero a los años comprendidos entre el 1844 y el 1870. Un puente que se inauguró el 28 de abril de 1878 y que fue situado en las cercanías del entonces llamado Cantón y Pajarito, siendo la construcción dirigida por el ingeniero Howard Crosby, fue el famoso Puente Osama, un puente de mampostería con una estructura superior, reticular, metálica y tablero de madera. Ostentó una báscula que permitía el cruce hacia el interior del Osama y la Isabela de embarcaciones con grandes mástiles. Este puente fue destruido parcialmente por el ciclón San Zenón en 1930. Esta foto indica cómo los habitantes de ambos lados cruzaban con un ingenioso sistema de rodaje inventado a raíz del colapso del puente. Es en el inicio del gobierno del mayor constructor de puentes que se restaura la obra y se le da el nombre de Puente Ulises Heró. Esto sucede en el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. La primera etapa de la arquitectura dominicana estaba en manos de maestros y albañiles, donde adicionalmente actuaron los ingenieros del ejército español. En el segundo período se inicia realmente el conocimiento científico y la profesión de constructor. Puentes dominicanos, enlaces de mi patria.